podemos ser con Jesús y como Jesús, y voy a estar tomando algunas ideas de su propia vida para aplicarlo de una manera práctica y real para nosotros. 1 Pedro 2:21, la NBI dice así: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dice, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces, este Jesús que hizo tantas cosas maravillosas, pero Él puede bajar a mi vida cotidiana, puede bajar a esa vecina que me cuesta amarla, a ese jefe que, ay, qué mal humor tiene, a esa plata que no me alcanza. ¿Cómo lo traigo a este precioso Jesús a mi vida diaria? Él nos dio ejemplo. Juan 13, del 13 al 17, voy resumiendo. Ustedes, dijo Jesús, me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, servirse, ministrarse. Era una costumbre de los tiempos bíblicos. Les he puesto un ejemplo, dice el Señor, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, esa misma actitud, esa misma gracia, esa compasión. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Queremos ser dichosos, felices, bienaventurados? Dicen las distintas versiones. Contentos, logrados. Tomemos el modelo de Jesús para ser dichosos, el servicio. Los que ponemos en práctica su ejemplo. Juan 17 del 14 al 16, quiero leer estos versículos y después ir comentando. Yo les he entregado la palabra, dijo Jesús, y el mundo los ha odiado, los ha rechazado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice Jesús, no te pido que lo quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. No somos de este mundo. El Señor nos ha puesto en otro plano, en otra dimensión, en otra manera de vivir. Y eso puede traer resentimiento, puede traer persecución de parte del mundo. Pero acá dice que Jesús ora a su Padre, no los quites del mundo, pero dale la gracia, dale la protección, dale el cuidado, el abrazo que necesitan para salir adelante. Hay tanto para aprender. Y estoy anotando algunas ideas prácticas. Por ejemplo, pensamos que Jesús era amigo de los niños. ¿Se acuerdan la ilustración? Él decía, dejen que los niños se acerquen a mí. Jesús tenía gracia para los niños. Los niños son parte importante de lo que nosotros somos. Pero a veces entre adultos hablamos y está el niño abajo. Qué lindo agacharnos, hablarlo, hablar bien de ellos. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, a veces entre nosotros nos entretenemos, pero qué lindo. Jesús tenía palabra para los niños y podría ampliar a todo tipo de personas. Se acercó a todo tipo de personas. Y a veces uno se acostumbra a estar en la misma gente parecida a una, que más o menos tiene la misma economía. Pero Jesús rompe todos los moldes y a mí me invita a hacer lo mismo, a romper los moldes, a acercarnos a los niños, a toda clase de persona. La mujer samaritana, a un ciego, a un hombre multimillonario, al más pobre. Jesús no tenía ninguna barrera para juntarse con esa gente. Y ese es el Cristo práctico que yo puedo aplicar en mi propia vida. Poder quebrar esas barreras, acercarme a todas las personas. Otra situación que hizo Jesús es cuando estaba muriendo en la cruz, delegó el cuidado de su mamá. ¿Se acuerdan de eso? Fue un hijo responsable. Puso en orden sus cosas para morir en la cruz. En algo práctico, como decir, delegó a su mamá al cuidado de los discípulos. Y a veces nosotros vivimos tan desordenados que vaya a saber qué van a heredar nuestros hijos cuando ya no estemos. Un lío, juicios, trámites. Pero Jesús fue muy práctico. En la cruz dijo, mamá, te entrego el cuidado a los demás.
Eso tendríamos que transmitirlo en nuestra vida diaria, estar ordenados, estar al tanto, vivir de tal manera que no seamos carga, que no haya desorden, no haya cuentas atrasadas de años, que no haya situaciones gravosas sobre los nuestros. Ese fue el ejemplo de Jesús. Aún en la cruz, Él estuvo pensando en cómo cuidarían a su mamá. Jesús, ustedes lo saben muy bien, era empático, pero firme, amoroso, pero con límites claros. A veces nos cuesta eso, a veces creemos que amar es puro corazón, pura empatía, regalar todo, ofrendar todo. Pero aprendiendo de Jesús sabemos que Él amaba, pero con límites claros. Porque ¿saben que a veces hay un tipo de amor que daña a los demás? Si yo hago demasiado por mi hijo, él no crece. Si yo hago demasiado... por ejemplo, una persona que se ha fracturado, después le quitan el yeso y de a poquito tiene que empezar a caminar. Y uno dice, ay, pero le duele, tiene que volver a caminar. Entonces Jesús fue una persona amorosa y la gente lo percibía, pero Jesús también era firme y era claro. Y tenemos que aprender a que nuestro amor tiene que ser así, aún con nuestros seres queridos. Los amamos, pero hay límites que cuidamos para saber convivir o llevarnos bien. Los hijos necesitan límites, hay amigos que necesitan límites, pero límites de amor y de contención. Jesús lo hizo, pero Él tenía tanta gracia en comunicar amor que aún decía cosas muy duras, ¿no? ¿Verdad? Pero el amor de Él llevaba. Entonces nosotros, como Jesús, también tenemos que tener límites claros al ayudar, al estar, al fluir con otras personas, con nuestros hijos. No todo es sí, ni todo es no. Y el primer versículo que había leído, que Jesús fue ejemplo ante el sufrimiento. Y todos vivimos situaciones difíciles todo el tiempo, mayor o menor medida. En esta semana analizábamos con mi esposo que había por lo menos 5 personas con serios problemas de salud. ¿Estamos en tiempos difíciles? Claro que sí, pero aprendamos de Jesús. Y vamos a seguir viendo qué hacía Jesús frente al sufrimiento. En primer lugar, iba a su Padre y confiaba en su Padre, por ejemplo. Él fue ejemplo con nosotros. Otra idea que pienso en Jesús es que Jesús sabía conectarse con la gente, pero se conectaba desde ver la necesidad del otro, no de la propia. Porque si somos honestos, muchas veces yo me conecto con los demás, pero para que me escuchen a mí, para que mi problema y uno está esperando la oportunidad de contarle el problema y que a mí me duele esto y lo otro. Y no era que habíamos empezado preguntando cómo le iba a ir al otro, en bendecir, y nos descuidamos y terminamos hablando de lo que a nosotros nos duele. Entonces, qué importante es, cuando tomamos el ejemplo de Jesús, es cuando nos interesamos con las otras personas, también hay que deponer a veces lo nuestro. Interesarnos en el otro, preguntarle, ser genuinos. Y la persona va a amar poder hablar de lo que vive. ¿Pero por qué? Porque me escucha atento. Porque a veces pasa que uno le dice a una otra persona, la otra persona dice, bueno, a mí me duele la cabeza. Y el otro dice, ay, eso no es nada, a mí me duele la cabeza y la cintura. Y parece que es un concurso, ¿quién le duele más algo, no? ¿Quién está sufriendo más? Y ese no es el espíritu de Jesús. Jesús se conectaba con la gente y estaba realmente interesada, pero no buscaba nada de ellos. No esperaba que los abrazaran, que lo tuvieran en cuenta, si bien es lindo recibirlo, por supuesto. Pero no funcionaba en base a su necesidad. Porque tenemos necesidades, ¿verdad? Nos gusta que nos tengan en cuenta, que nos hagan regalos, que me pregunten cómo estoy. Pero para ser como Jesús tenemos que aprender a desprendernos de nuestra necesidad y enfocarnos en los demás. Santiago 2:24 dice, como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. Este ejemplo de Jesús es un ejemplo de acción, cosas prácticas, expresiones de amor. Hacía cosas, no sé cuántos han escuchado en estos días, capaz que Pablo seguro, el GPT, que es un programa de inteligencia artificial. ¿Cuántos lo han escuchado? GPT o GPT. Y muchos ahora están asustados.
¿Qué es el GPT? Es un programa de inteligencia artificial que hace todo lo que uno le pide. Es más, lo inventó Elon Musk, ¿no? Ustedes lo conocen, este hombre muy creativo, muy inventivo. Y muchos están preocupados, como diciendo, ya dentro de poco ya ni vamos a pensar, porque todo va a ser hecho por nosotros. Hasta dice que este programa lo hicieron rendir el examen de medicina y se recibió de médico, porque conocía todos los programas. Es una mente que saca información y aprobó el examen de medicina, y es una máquina, una computadora. Entonces, ¿qué va a pasar con los tiempos que vienen? Ahora, ¿se imaginan? Viene el cumpleaños de Humberto y yo voy al GPT y le digo, escribile una carta romántica a mi marido. Y me lo va a escribir una carta romántica y se la voy a entregar. ¿Ustedes creen que eso tiene mucho valor? No creo. O que uno le diga, le voy a escribir unas palabras preciosas a mi hijo o a mí, y uno va a esta máquina que ponga cosas lindas y lo está haciendo. Al punto tal que ya no se sabe cuándo es algo escrito por un humano o por un programa. Pero ¿se imaginan? Esa carta tan romántica la escribe una máquina. Esas palabras que lo quería felicitar a mi hijo, una máquina. Y estamos perdiendo la esencia de ser humanos. Tenemos que trabajar en obras, ser prácticos. Otra de las características tan importantes de Jesús que todos podemos hacer es que era uno con el Padre. Hoy estuvimos orando para estar unánimes y juntos en la oración, pero Jesús buscaba agradar a su Padre, y ese tiene que ser nuestro clamor cada día. Señor, quiero estar en comunión con mi Padre Celestial. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si queremos ser como Jesús, todos nosotros tenemos que buscar agradar y tener comunión con nuestro Padre. Estar cerca de ese Padre que nos escucha, aunque estemos tristes, molestos, de mal humor, apartados, pero este Padre está tan precioso, tan atento. Y Jesús marcó ese modelo. No hacía nada sin consultar al Padre. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Agradar al Padre teniendo esa relación con Él. Tener un diálogo. Otra característica de Jesús es que Él tenía clara su identidad. Él sabía por qué estaba y para qué estaba en esta tierra. La tenía en claro. Y nosotros también podemos ser. ¿Para qué estás en esta tierra? Dios te puso con un propósito y uno dirá, bueno, pero no sé, habrá que encontrarlo. Habrá que recibirlo. Pero hay propósito e identidad en cada uno de nosotros. Y cuanto más descubramos para qué Dios nos puso en esta tierra, sí, podemos decir cosas genéricas que Dios me puso para inspirar, para bendecir, evangelizar. Pero también Dios puso en cada uno de ustedes algo específico, alguien que otro no lo puede hacer. Y eso solo cada uno lo puede descubrir. Gálatas 2:20 dice lo mismo. Acá lo dice el apóstol Pablo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Podríamos decir que el ejemplo de Jesús, que no era egoísta ni autocéntrico. Él tenía propósito y no se relacionaba, como dije antes, pensando en su necesidad, que él tenía hambre, que él estaba cansado, que él esto, que lo otro. Fue crucificado ese ego que quiere hacer las cosas a su manera, ese ego que llama la atención, ese ego quejoso. Sino ese Cristo vive en nosotros y me libera de tanta queja, tanto mal humor. Porque Él quiere vivir en mí y lo vivo en el cuerpo, algo real. ¿Por qué? Porque me amó y dio su vida por mí. Ese es el precio que pagó Jesús para que vivamos en otra dimensión, en otra actitud. Que dejemos tanta humanidad, que tenemos tanta humanidad y podamos desarrollar cualidades que solo Jesús puede poner en nosotros. Quería también decir que Jesús
sabía usar los tiempos. Había tiempo para estar solo, había tiempo para estar acompañado, había tiempo para orar, había tiempo de ir de fiesta, tenía tiempo de estar en multitudes, tenía tiempo para tantas cosas. Gran parte de nuestro secreto de ser como Jesús es tomar los tiempos para las distintas cosas. Y si nos falta descanso, descansemos. Si nos falta trabajar, trabajemos. Lo que sea que Dios nos pide, que lo hagamos equilibrando. Jesús era un ejemplo que descansaba, caminaba, comía, tenía pero no era solo predicar, por ejemplo, predicaba, visitaba, tomaba tiempo con los amigos. Ese es nuestro modelo, porque a veces estamos pensando que tenemos que estar tan ocupados todo el tiempo. Y por último quiero decir que Jesús no se desvió de su misión. Efesios 3, 18 al 19. Jesús no se desvió. Sabía por qué estaba en la tierra y no se desvió. Y por eso revirtió la humanidad que venía caída desde Adán. Dice este pasaje en Efesios 3, 18 al 19, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Fíjense esa palabra, plenitud. Plenitud en tiempos de pandemia, de escasez, de alta inflación. Dios nos habla de plenitud, de ser personas ricas en nuestras actitudes generosas. No andar, ay, que a mí no me alcanza, que no tengo, que no puedo. Eso es del mundo. Pero acá dice que un amor que sobrepasa, no lo puedo entender, pero que nos llena de la plenitud de Dios. ¿En dónde estás hoy en cuanto a Jesús? Él es un claro ejemplo para tu vida. De todas estas cosas quizás digas, me falta esto. Quizás digas, no estoy cuidando mi tiempo de descanso. No estoy cuidando mi tiempo en familia. O el otro, estoy trabajando demasiado. O cada uno sabrá de estas pequeñas cosas que fui diciendo para ser como Jesús. Pero sobre todo tener el espíritu de Él, de servicio, el espíritu de humildad, el espíritu de pensar en el otro y de ministrarle. Así que los invito a ponernos de pie y vamos a estar terminando en esta noche.